Bueno, pues ahora, como habíamos anunciado, si tenéis alguna cosa que queráis remarcar, comentar o preguntas a alguno de los ponentes, puede ser el momento. Ahí. Yo invitaría a Pablo y a Ricardo a subir aquí si queréis. Sí, y así... ¿Podemos encender las luces, por favor? Sí, queréis aquí. ¿Querías comentar algo, Silvia? Vale, Sí. Sí, es que no me llevo la... No podemos acercar el micrófono, ¿no? ¿El qué? Para Silvia, para hablar. Ahí. No tenemos de sala, solo tenemos esto. No tenemos micrófono de sala, o sea que tenéis que levantar la voz o acercaros, por favor, hacia... La voz para que se Tengo buena voz. Adelante. Mi pregunta es para Ricardo y para Pablo. Preséntate. Ay, perdón, soy Silvia Cañellas. La de la revista. Qué raro suena eso. Ricardo, ¿habéis hecho todo este trabajo de catalogación de los fondos de... Bueno, lo ha hecho la Fundación. Bueno, también de yo, o sea, estás en el equipo, digamos. ¿Para cuándo o cómo pensáis el tema digitalización? Mira, tú lo sabes lo importante que es el dinero en estos aspectos. Entonces, es verdad que desde el Museo Nacional de Artes Decorativas, y lo he ido poniendo, muchas de las... ¿Se me escucha bien, no? Sí. Muchas de las obras fotográficas han sido catalogadas. Ha habido dos proyectos, ha habido proyecto 1, proyecto 2, uno fue el 2011, otro ha sido el 2019. No se ha podido terminar de catalogar todo. Es verdad que mucho del esfuerzo que se ha hecho en la catalogación de bocetos y de cartones lo está haciendo directamente la Fundación Nacional del Vídeo, pero depende del presupuesto. Entonces, cuando hay presupuesto se hace, cuando hay presupuesto se hace. Mira, aquí tenemos a Paloma, que a lo mejor nos podía colaborar un poquito más, un poco con respecto al esfuerzo que se está haciendo para hacer la catalogación de toda la obra de Maumellán. Digo que aquí vosotros trabajáis bajo presupuesto. Entonces, cuando hay dinero se puede hacer, cuando hay dinero pues hay que paralizarlo. Pero vamos, básicamente pues ocurre lo mismo en todos los aspectos del arte. Es decir, cuando hay presupuesto se hace, cuando no, pues hay que dejarlo en stand-by. Pero la digitalización es ir un poquito más allá, para abrirlo al público. Sí, claro. Es lo que está contando. Desde Ceres ahora mismo tiene como 3.800 fotografías ahora mismo que está abierto al público. Es decir, es cierto que si tú entras en Ceres puedes descargarte la fotografía. Si la quieres con más calidad tienes que ponerte en contacto con ellos para tener una fotografía ya en alta calidad. Yo las que he puesto aquí están en alta calidad. Las que están en mi tesis doctoral están todas descargadas en alta calidad, pero claro, son 3.000 y pico fotografías. Entonces, eso es básicamente imposible. Luego, por otro lado, es verdad, y lo comento muchas veces, yo durante mi elaboración de tesis doctoral, yo me he colado en muchos edificios de Madrid para fotografiar las escaleras. Es decir, por supuesto, los porteros pues te van conociendo, unos te dejan entrar, otros no, unos te cuelas, entras con los vecinos y el representante, ahora voy a parar contigo de globo. Y entro mucho, he hecho muchas fotografías. Tengo más de 2.000 fotografías, más de 2.000 vidrieras de Maumellán fotografiadas yo en el propio lugar. Digitalizar eso me encantaría, pero no he conseguido que me publique la tesis como para publicar 2.000 fotografías. Pero repito, mi tesis doctoral está al servicio de quien la quiera. Se la ha pasado precisamente hoy nuevamente a Fernando, que la quiera leer y que me quiera preguntar. No está en ningún portal que se pueda descargar, ¿no? Está publicada en la UBO, en la sede de Burgos, que es donde está la tesis doctoral, que me la dirigió a todo esto. También quiero agradecer a
a Pilar, Pilar Alonso, que es la persona que dirige la tesis doctoral, es una persona que la he visto aquí también, ha participado activamente, ahora mismo es catedrática en la Universidad de Burgos de Vidrieras, y bueno, pues también está en la Universidad de Burgos. Entonces, en Edu, en el portal del .edu, en academy.edu también está, es decir, bueno, hay en varios sitios donde está, pero de todas formas, la forma más cómoda, me la pedís, yo la mando por PDF a través de un WhatsApp, o sea, eso no tengo ningún problema. Es decir, aquí estamos un poco todos para lo mismo, es decir, tanto la COBE como la asociación que yo presido, es decir, todos buscamos lo mismo, la difusión del vidrio. Yo no sé, Fernando, a mí me cuesta dinero difundir el vidrio. Entonces, yo doy muchas charlas y la mayoría de las charlas son como estas, son totalmente altruistas. Y si tienes que hacer una charla en Bilbao, pues te pagas tu hotel. Y vas a Bilbao, te pagas tu hotel, das tu charla y vuelves con la satisfacción de haber intentado transmitir un poco la belleza del vidrio. Tengo aquí algunos amigos que afortunadamente han venido y desde entonces, cuando entran a una iglesia, tienen una visión diferente. Es decir, ya no vemos mis amigos ya no van a ver el coro, ahora van a ver la vidriera. Y eso es un poco uno de los objetivos que nosotros tenemos que mantener. Los que somos apasionados del vidrio, tenemos que cambiar un poco la filosofía. Ayer lo comentaba, aquí hay una asociación que se llama La Farm, que está haciendo muchas obras por la granja, está haciendo una reconstrucción. Había una iglesia desacralizada que la han hecho centro de convenciones, han hecho restauración fantástica, tiene un abovedado fantástico en madera, una tacería de madera fantástica del siglo XIX, tiene unas paredes, unos frescos maravillosos y el vidrio han puesto un climalito. Entonces, cuando tú no eres conocedor del vidrio, tú entras al edificio y te impresiona. Pero cuando te has fijado las vidrieras, pero si no hay. ¿Cómo es posible que en la iglesia del siglo XIX no tenga vidrieras? Entonces, un edificio restaurado. Es decir, es un poco lo que yo intento transmitir. Cuando ya vas con los amigos y dices, mirad, esta vidriera, fijaros, es la señora iglesia, mira, esta vidriera del siglo XVII. Muchas veces ves el tema de los paneles cuando ha habido una restauración que los han puesto de orden inverso. Lo que hemos visto en una catedral, estoy hablando en la iglesia de Torrecilla de los Colores. Es decir, que ponen los paneles de fluidificado. Poner los paneles, la parte interior hacia afuera, es muy frecuente y nosotros lo vemos. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que ataca, es decir, la corrosión ataca, el crecimiento. Aquí, no está Teresa Colomás, no veo, ha hecho un gran esfuerzo a la hora de hacer el estudio del tratamiento químico y biológico, cómo ataca a las vidrieras. Claro, eso es muy importante. Ataca al vidrio, hemos visto, te lo he comentado, la corrosión que se produce en la grisalla, la corrosión que se produce en el plomo también. Es decir, eso requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y cuando digo a los amigos, les digo, mira, fijaros cómo está esta vidriera. Es decir, esta vidriera ya está a punto de caer. Lo hemos comentado también, la presión que ejerce el aire en una vidriera. Estamos hablando de 60 kilos por metro cuadrado, 45 kilos por metro cuadrado es la media. Fijaros la fuerza que tiene que estar sujetando una vidriera. El momento que ya el mortero desaparece, porque el mortero precisamente no es que el mortero, es que se descomponga pasado un tiempo, para hacer un ejercicio de rehabilitación, pues está forzando, está lastimando. Lo propio que debería proteger es una enfermedad autoinmune, es decir, le está destrozando. Y es un poco lo que cuando tú vas a los amigos les intentas mentalizar de la necesidad de que todos hay que hacerlo. Hablo de iglesias, pero es que pasa lo mismo. Vas en el País Vasco, hay muchísimos centros, muchísimos organismos oficiales que tienen vidrieras, muchas de ellas de Bomellán, y ves cómo no se están manteniendo. Es verdad que mantienen solamente la escalera central. Entras en el ayuntamiento y joder, la pedazo de vidriera fantástica, maravillosa. Pero luego en los laterales, los que son de tracería tradicional se están hundiendo. Es decir, tan importante la tracería tradicional en vidriera como la que es artística. No sé si te contesto un poco, pero bueno, me he derivado. Pero bueno, repito un poco, como colofón. Disfrutemos de las vidrieras. Cuando vayamos a un edificio, miremos siempre un poco hacia arriba. Porque si un edificio es importante, lo que vemos es importante es porque tiene luz. Y un coro no deja pasar la luz, una vidriera así. Entonces, poder mirar a la luz, ver la luz cómo pasa, cómo atraviesa la luz, ver la luz reflejada en una pared. Si alguno habéis ido a Barcelona y habéis visto una catedral que lleva 100 y pico años construyéndose, que todos conocemos,
vemos las luces de colores que hay en las fachadas cuando se refleja. Eso es una obra fantástica, maravillosa. O sea, poder ver una luz reflejada sobre una pared blanca es una cosa que nos tiene que dejar anonadados. Y si no, es que hemos perdido nuestra sensibilidad. Tenemos que intentar recuperar esa sensibilidad y, sobre todo, tenemos que transmitir a los demás que disfruten también esa sensibilidad. Porque vemos una cuarta dimensión del vidrio. Es decir, el vidrio tiene, lo comento muchas veces, tiene 4 dimensiones. Y esa es la cuarta dimensión la que tenemos que intentar disfrutar y transmitir, porque si la transmitimos con pasión, yo creo que la gente la va a coger también, la va a adoptar. Y de forma... Bueno, yo solo quería primero felicitaros a todos, a ustedes, por todo lo que hemos aprendido hoy y también felicidades a la asociación, porque realmente estáis haciendo una labor impresionante y que no conocía mucho de ellos y realmente es aplaudible y me he quedado impactada, francamente. Gracias, Paloma. Pablo, qué maravilla todas las reformas que habéis hecho, qué bien hemos aprendido también todos los detalles de una buena restauración de todo un soporte tan impecable durante toda vuestra trayectoria, Ricardo, muy interesante. Y decir también que, bueno, a Ricardo le agradezco todas sus palabras, pero hay una persona que hay que agradecer la labor que hizo, porque gracias a esta persona, Carlos Muñoz de Pablos, hemos podido tener este fondo de la colección de Mobiliar, gracias a él, que trabajó durante los últimos años y enterado de que se iba a cerrar ese taller, tuvo la osadía y el impulso como presidente de poder conseguir traer toda esa colección, que es una joya, efectivamente, en el mundo de la vidriera. Estamos, como decíamos antes, inventariando en la medida de nuestras posibilidades, de nuestro esfuerzo. Se han inventariado bocetos, cartones, placas fotográficas, y estamos en ello porque es ingente la labor, pero estamos muy ilusionados y bueno, y próximo se va a celebrar una exposición en el Banco de España, ¿verdad, Pablo? Donde se van a dar a conocer recientemente, en noviembre, pues, en las cartones que se están restaurando, las vidrieras que habéis restaurado también en el taller Muñoz de Pablos, estáis haciendo una labor impresionante. Y se va a inaugurar con motivo de la celebración de la arquitectura del edificio del proyecto del Banco de España. No os lo perdáis, esto se inaugurará en noviembre con los cartones maravillosos, inéditos de las celosías de todo el Banco de España, impresionante, las vidrieras restauradas y bueno, planos del edificio, etcétera, etcétera. Y esto es, bueno, poco a poco, pues, todas estas actividades, esta labor de inventario, de catalogación, de investigación, puede desarrollar los proyectos, como decíamos, de exposiciones, de poner en valor en la vidriera que realmente lo tiene y muchas veces se nos olvida. Y nada, felicidades. Muchas gracias, Paloma. ¿Más preguntas o observaciones? Yo tengo un comentario para Pablo sobre el mantenimiento, que es muy importante, como se ha comentado. Una vez se restauran las vidrieras, después de muchos años, muchas veces en muy mal estado. ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo planteáis? Si lo hacéis vosotros mismos. ¿Y qué crees que se debería hacer? Yo creo que esto se sigue descuidando un poco muchas veces. Sí, bueno, normalmente cuando haces el proyecto y lo terminas, resetas una carta de conservación y haces unas recomendaciones. Normalmente, como los proyectos suelen ser largos, la conservación la vas haciendo durante el tiempo que dura el proyecto, sigues haciéndola tú. El problema... También hay que explicar una cosa, España ahora mismo está cambiando mucho en muchos sentidos. Hace muchos años prácticamente todas las restauraciones que se promovían venían por parte de la administración a través de fondos de tal,
quien lo generaba. Ahora mismo la Administración no invierte en restauración prácticamente de ningún tipo. La Junta este año, por ejemplo, no ha sacado nada, pero me consta que en el resto del país pasa más o menos lo mismo. Entonces, muchos de los proyectos que salen ahora mismo los gestiona la propia propiedad. O sea, el cliente que te contrata es el que busca la financiación o ayudas a buscar la financiación, y es el mismo el que lo promueve y el que lo hace. Entonces, ahora mismo la Catedral de Segovia es pionera en ese sentido, y todo lo que restaura la catedral prácticamente nace de fondos que genera la propia catedral a través de las entradas, o a través de donantes, a través de vínculos que tiene. Está pasando lo mismo en el resto de catedrales. Ávila hace, no sé, son 4 años también, que empieza a crear un proyecto en el que de autoexplotación, digamos, y ahora mismo prácticamente todo lo que restaura lo financia la propia catedral. Está pasando ya en muchos sitios, quiero decir. ¿Por qué? Pues porque casi prácticamente no queda otra solución. Estas pillas que os he presentado en la Catedral de Toledo es un proyecto que lo hacemos con Antonio Sánchez Barría, que restaura una capilla, y es él el que busca la financiación. Entonces, es muy complicado plantear cómo se dirime el trabajo ahora mismo, porque pues eso, casi son todos proyectos que salen a raíz. Y luego hay otro problema muy grande, cada vez mayor, y es que la falta de profesionales no afecta solo a la vidriera, afecta a muchas disciplinas dentro de la construcción y dentro de la arquitectura, que está barriendo lo que es lo que va a ser el patrimonio dentro de 10 años. Faltan oficiales de construcción, de albañilería, faltan herreros, faltan yesistas, falta de todo. Y entonces eso está haciendo que la construcción presente ya dirime a la industrialización pura y dura. Entonces lo estamos viendo, ya lo está sugiriendo el gobierno, lo sugiere la construcción dentro de poco más natural, así industrial, y eso está abocado a ello, pero es que en el patrimonio tenemos un problema de que hay una falta de profesionales bastante grave. Por eso hacía esa reflexión de que hay que restaurar a las personas, no solo a las personas, no solo a los profesionales también, que es la urgencia ahora inmediata, pero también a las personas que viven en los medios y que son los que alertan sobre la conservación de mucho patrimonio que hay, que simplemente se deteriora porque no hay nadie alrededor que pueda observarlo. Quiero decir que estamos en un momento bastante complicado. Plantear la conservación desde el punto de vista de las visitas, la vigilancia y tal, pues ya es un más que hay que añadir a toda esa fenómeno. También el código basta. Claro, sí. De todas maneras, hay más, hay más concienciación por parte de las propiedades. Quiero decir, hasta hace unas 2 décadas quizá, ha habido unos saltos, en España ha habido saltos de ese tipo. ¿No? Quiero decir que cuando se hacen las regiones devastadas en los años 40, los 40 a los 50, es una proeza, porque con muy pocos medios consiguen recuperar mucho patrimonio en todo el país, entre comillas, ¿no? Y ha habido luego una laguna, y hace 20 años se vuelve a recuperar un poco todo ese sentido. Pero también la propiedad, o sea, por ejemplo, en el caso de los cabildos, cada vez hay más una conciencia de que ese patrimonio es una riqueza no solo teológica y espiritual para todos, sino también es una riqueza turística y de ingresos para la propia comunidad. Entonces, tienen ya personal que lo va dirigiendo, contratan empresas que gestionan todas esas cosas, esos recursos los destinan a la restauración y con ello consiguen más recursos para... Quiero decir que hay un movimiento que sí que es verdad que está mejorando esa situación, pero no deja de ser precaria en muchos sentidos. Nadie más. Yo soy Alfredo. Levanta la voz, Alfredo. Hace 22 años. Que soy Alfredo, que ya me conocéis del año pasado, creo. Continuando un poquitín con el tema de mantenimiento, de alguna manera existen algunas reglamentaciones para otras actividades, como tenemos, por ejemplo, el control de los edificios mayores, me parece que son de 40 años, o algo así. Es decir, reglamento de radioprotección, reglamento de contraincendio, reglamento... Hay una serie de reglamentos
comerciales que de alguna manera, hasta que se llegó a reglamentarlos, pues dependía un poco de los propietarios el que lo mantuvieran o el que lo conservaran. Entonces, no sé, a mí se me ocurre que podíamos pensar de qué forma podemos influir en las instituciones para que en algún momento determinado apareciera una reglamentación de conservación del patrimonio o de mantenimiento del patrimonio. Es decir, si nosotros llegamos a tener una reglamentación más o menos rigurosa, sí podríamos pensar que algunos elementos ya considerados patrimoniales dentro de edificios valorados, pues periódicamente estarían obligados a hacer una inspección X. Esa inspección realizada por personal con la titulación adecuada, pues a lo mejor daría lugar a que se conservaran o no se llegaran a deteriorar o a reparar antes de que se deterioraran completamente, en este caso, las vidrieras. A ver, esa normativa existe. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, esas vidrieras de escalera que ya les hemos mostrado antes, Ricardo, la Comunidad de Madrid tiene un protocolo que exige a los propietarios la conservación y mantenimiento de esas vidrieras desde un punto de vista profesional. Y de hecho hay muchas comunidades que tienen vidrieras de ese tipo y que están reclamando profesionales para resolver pues, la limpieza, conservación y mantenimiento, porque en la propia Comunidad de Madrid ya se lo está exigiendo. Ya está ahí. Lo que pasa es que, claro, sí que es cierto que a lo mejor pues, las comunidades no saben cómo hacerlo, a cómo llegar. Faltan figuras como, por ejemplo, desde el punto de vista de la arquitectura, falta una especialización de arquitecto restaurador. No existe. Que sirva como dirección facultativa para que cuando entra en un edificio haya alguien que sirva como coordinador de todo lo que hay ahí. Porque, claro, estamos hablando de vidrieras, pero es que hay muchos otros elementos que combinan en todo eso. Entonces, claro, si pensamos que en los edificios tiene que haber elementos parciales y cada uno está separado, o sea, hay un problema de descoordinación en ese sentido y deberíamos de reclamar ciertas figuras que coordinen todos esos trabajos. Eso sería importante. Muchas veces llegas a las obras, a nosotros nos ha pasado, como no lo he puesto ahí, pero llegar a una obra, restauras una vidriera, por ejemplo, en el seminario de Cantabria, en el seminario de Comillas nos pasó, restauramos unas vidrieras de Rigal, de Domènech i Montaner. Nos costó mucho, bueno, muy particulares, podría hablar mucho sobre ello. El caso es que, bueno, hacemos un trabajo de salinización, se restauran, se limpian, se completan y tal, y las volvemos a montar en una caja de escalera, además, que hay un bestiario detrás, tallado tal, todo de principios del siglo XX. Magníficas. Y nos encontramos que de repente el arquitecto responsable de la obra le enchufa, tiene que hacer valer el protocolo no sé qué de estanqueidad y le enchufa una parrilla de agua y le suelta 3.000 litros en 15 minutos. ¿Vale? Entonces, si un arquitecto que tiene una responsabilidad en un entorno no entiende que es una vidriera y no entiende lo que es el patrimonio, y quiere cumplir una normativa que se aplica a edificios de nueva creación y se lo aplica a un edificio de principios de siglo, pues así estamos. Quiero decir que es un problema. O sea, las direcciones facultativas deberían estar preparadas para que los profesionales que llegamos podamos trabajar en unas condiciones dentro de los protocolos que manejamos. Muchas veces, no digo que no, o sea, hay arquitectos restauradores extraordinarios trabajando en España, infravalorados, ojo. Pero también hay arquitectos que no saben a lo que se enfrentan y que hacen proyectos, como decía Fernando, hace proyectos que ni siquiera no sabe no solamente valorar en su desarrollo, sino cuantificar. Y al final te llega un proyecto que no puedes realizar porque no está valorado como debería, por ejemplo. Eso así. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Durante el proceso de la elaboración de la tesis, que duró unos 5 años,
muchos edificios de Madrid tuvieron que pasar la ITE, la Inspección Técnica de Edificación. Por el tema de eficiencia energética, para conseguir eficiencia energética, dijeron, si la vidriera es una pérdida de calor continua. Es decir, cuando se hizo la ITE, debido a que la persona responsable no era lo suficientemente cualificada en este aspecto, cambiaban las vidrieras, porque era una mejora en la eficiencia térmica. Y quitaba la vidriera y ponía Malits. O sea, me refiero, para cumplir una normativa determinada. Por eso muchas veces, como comenta Pablo, es que hay que buscar un equilibrio en estas inspecciones y sobre todo lo que falta, y lo que decimos todos, falta cualificación. O sea, falta cualificación, falta desde personas, desde yesistas hasta arquitectos cualificados que sepan hacer una restauración adecuada de un edificio de principios del 20. Y es un poco, o sea, va un poco todo a la mano. Como comenta muy bien Pablo, es que tenemos que hacer una restauración educacional de la población en este aspecto. En este y en otros muchos, vamos, pero en este se ve muy claro. En este se ve muy claro. Es decir, tenemos que cambiar un poco nuestro concepto. ¿Una pregunta más? ¿Observación? Sí. Sí. Ismael. Yo me presento, soy Ismael, soy socio de ARCOBE desde hace unos años y en primer lugar quiero dar las gracias a ARCOBE por la organización del encuentro y por la posibilidad de estar aquí, sobre todo aprendiendo y por toda la labor que se hace. En relación a lo que contaba Pablo acerca de esa restauración del entorno humano de la vidriera, a mí me parece que hay, desde el punto de vista de la historia del arte, que es lo que conozco, creo que hay otro gran reto, y es el hecho de la práctica inexistencia de la vidriera histórica en los grados de historia del arte en la Universidad Española. Yo llevo ya varios años como docente en la Universidad de Salamanca y lo he vivido tanto como alumno, así como profesor, y creo que es que para muchos graduados de Historia del Arte que en generaciones consecutivas van saliendo de las aulas, como si la vidriera histórica ni hubiera existido, porque hay 4 o 5 asignaturas de pintura, 3 de arquitectura, otras tantas de otras materias. Y es que a veces ni siquiera la vidriera se llega a estudiar ni en una triste asignatura de artes aplicadas donde todavía se sigue embutiendo a veces a la fuerza y por decisión del docente la vidriera en 1 o 2 clases. Y esa es la realidad que tenemos a día de hoy. Entonces yo me pregunto si ni siquiera el historiador del arte, como uno de los profesionales que tienen que girar en torno a la vidriera histórica, conocen esto, ¿cómo va a llegar a la sociedad en general? Si entras en una catedral con joyas de vidrieras como las de Ávila, que ha estado hablando Pablo, y creo que ni la audioguía te habla sobre ello. Entonces, hay que empezar poniendo esas bases, creando una cantera de investigadores que estudien, que por supuesto los hay muy buenos y en ARCOBE hay muchos, pero lo que ocurre es que eso no se lleva a la academia, que es desde donde se tienen que impulsar esos estudios, y a raíz de ahí aparecerá todo lo demás que tiene que estar, ¿no? Simplemente era expresar esta opinión. Sí, tienes absolutamente razón en lo que estás diciendo, y hay un efecto de forma radical cuando se habla a lo largo de la historia de todos los elementos que componen ese arte del que vivimos y del que nos ha llegado. Se puede hablar de pintura, se habla de las piedras, se habla de los tejidos, se habla de los textiles, pero nunca se habla de la luz. La luz construye los edificios, construye la arquitectura y la construye de maneras distintas a lo largo de su historia. Y ningún historiador, hablarán de la luz pues, de una manera puntual y tal, pero no se habla desde un contexto simbólico, ideológico, formal y constructivo. Y eso es importantísimo. La luz, la vidriera, o sea, la luz sitúa la vidriera en su sitio. Y claro, todos los edificios de una u otra manera tienen una ventana y las ventanas cambian. Eso es lo que genera la luz en la arquitectura. Ese planteamiento hace que en un momento determinado la luz como elemento constructivo, que es la valoración que tendríamos que hacer, la luz como elemento constructivo se debería de estudiar
como una forma más dentro de esa historia del arte. Y eso no ocurre, es verdad. A mí me parece que es que incluso la vidriera se ha hecho desaparecer en el propio lugar en el que está, porque con cuántos proyectos de iluminación no se han dado, por ejemplo, la vidriera, ¿no? O con cuántas otras prácticas. Entonces, eso hay que empezar a revertirlo. Muchas gracias, Ismael. Engancharle para la comisión de formación. Bueno, nosotros hemos desarrollado la Escuela Superior del Vidrio durante varios años, Ricardo lo sabe muy bien, y por supuesto la vidriera está incluida, 4 años de formación. El problema es que, bueno, por los problemas y la falta de alumnos, pues no se pudo seguir continuar esta enseñanza. Hemos tenido cursos, ¿verdad?, de restauración de vidrieras con Fernando. En fin, hemos hecho reuniones de técnicas de vidrieras y bueno, y apoyamos muchísimo todo lo que conlleve asociaciones y jornadas como esta que tenemos, ¿no? Y bueno, lo único que hay que seguir trabajando. El mundo del vidrio es muy amplio, y también muy desconocido, la parte industrial, la parte artesanal, la parte artística, la contemporánea. Es un mundo que yo creo que hay que ser positivo, ¿no? Ha sido declarado como bien de interés cultural la artesanía del vidrio, y el vidrio se ha posicionado mucho mejor, pienso yo, de hace 2 años para atrás. Se han creado asociaciones a raíz de ahí, se ha creado el Año Internacional del Vidrio recientemente, asociaciones se han ido floreciendo, ¿no? Y yo creo que estamos en un cambio positivo, que hay que seguir trabajando, eso sí, y presentando cosas, proyectos y haciendo ruido, que esto es una forma de hacer, ¿no? De hacer ruido y estar presente en todos los esfuerzos que hagamos todos juntos, pues será en ese sentido, será una labor y recogeremos esos frutos. O sea que yo creo que esto hay que ser positivo y hay que tener esa energía como tenéis en la asociación de Arcoe, que es encomiable, francamente, y seguir trabajando. Es la única manera de ponernos y de esa manera nos valorarán más y tendremos mayor presencia en el mundo, ¿no? Bueno, eso. Creo que sí. Muchas gracias, Paloma. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. De hecho, cuando creamos Arcoe, éramos muy conscientes de que esto era un trabajo a largo plazo. Pero había que seguir luchando día a día. A veces hay gente que ha caído por el camino, otra gente que entra, pero es un trabajo de voluntariado, lento, y sé que vamos a conseguir, que hemos conseguido bastante ya, como habéis podido ver, y que vamos a conseguir mucho más, pero hay que ser pacientes, no tirar la toalla, hacer ruido. Evidentemente, lo del grado lo vamos a conseguir, como otras muchas cosas, pero igual no lo veremos todos, pero sé que va a llegar. Y para mí lo más importante es dejar un panorama mejor al que uno se encontró en su día. Entonces yo con eso ya me retiro tranquilo y lo vamos a lograr. Muchísimas gracias a todos. Solo apuntillar que cosas como la Carta de Nájera del 23, en el cual participamos los que estamos asentados también, entre otros, es un punto también de apoyo y de empuje para hacer ruido, para que se conozca el mundo del vidrio, para que los restauradores se pongan en contacto. Es decir, aquí lo importante es sonar, y en lo que suene, en lo que haya tornillos en el bolsillo, va todo, no va mal, pero cuanto más ruido podamos hacer, mejor. Por eso florecen tantas asociaciones, la nuestra, decir que lo que queremos es difundir el mundo del vidrio, haciendo ruido, intentando poner, como contaba, el vidrio en su lugar, porque el vidrio es todo. Es decir, yo muchas veces cuando hago la presentación lo digo, cerremos los ojos, imaginémonos esta sala sin vidrio.
No tendríamos no tendríamos vasos, no tendríamos cristales, no tendríamos luminarias. Los teléfonos son también de vidrio. Imaginad lo que sería una sociedad sin vidrio en el año 2025. Sería impensable. O sea, y le estamos dando la importancia que tiene, porque yo puedo vivir sin lana, porque tengo tejidos sintéticos, pero ¿puedo vivir sin vidrio? La respuesta es no. Y en lo que eso no empujemos y a la sociedad le hagamos conscientes de la importancia del vidrio, vamos a estar fuera. Pero vamos, todo tipo de vidrio soplado, vidrio hueco, vidrio industrial, todo tipo de vidrio. Al fin y al cabo todo es sílice. Sí. Estamos en la era del vidrio. Efectivamente, o sea, yo creo... Hay una película muy buena que es Matrix y hay un comentario que dice, están peleando y dice, pero ¿cómo? Todavía no hay columnas de vidrio. Y a mí me da verdad, porque tú dices una columna que está viendo siempre hierro forjado, cemento, pero ¿por qué no hay vidrio? Si es que los que hemos estado en adolescencia hemos visto la fuerza de compresión que aguanta el vidrio. Es decir, que estamos en el vidrio y además tenemos que empujarle. Pero voy a añadirte una cosa a eso que muchas veces nos pasa desapercibido, y es que el vidrio establece la frecuencia con la que medimos el tiempo. Y es verdad. Porque los relojes digitales se mueven por un elemento que lo llaman el cristal, que es un pequeño condensador, que es un oscilador que es de silicio. Y es el que establece el tiempo en el que se intercambian las comunicaciones electrónicas de nuestros teléfonos móviles, de internet, etc. O sea, el silicio es la base ahora mismo de nuestra civilización, porque todo lo que movemos prácticamente son datos, es información, y esa información se mueve gracias al silicio, que es la que determina y marca el tiempo. O sea, que es un elemento tan pequeño que tenemos todos en nuestros relojes. No podríamos vivir sin la fibra del vidrio, no estaríamos comunicados. Susana, querías comentar algo, ¿verdad? Sí, al hilo de lo que decía Paloma. Preséntate si quieres. Bueno, yo soy Susana Ortiz, soy vidriera, pero también soy una gran difusora y promotora de vidrio desde hace más de 20 años. Desde mi persona, yo y mi situación, consigo cosas que ni yo me las creo, pero estoy ahí porque realmente lo que no se ve no existe. El vidrio lo tenemos tan integrado, tan dedicado, como apuntaba, no recuerdo, que efectivamente sin vidrio, con Leticia totalmente de acuerdo, es que no existe nada hoy por hoy, ¿vale? Pero un poco dentro de nuestro ámbito físico también está muy integrado y yo a veces entono un mea culpa, porque los vidrieros somos como los que tenemos nuestros tallercitos, somos tan apasionados, que somos, como me decía mi exmarido, una secta. ¿Que ya te vas con una secta? Empiezas a esa mierda, empiezas y después dices, a ver, lo vamos a enseñar. Y te pones a enseñarlo y te quedas con que, no sé, yo llevo una página en Instagram que se llama De Vidrio, a raíz de una sesión monográfica que hice con el Año Internacional del Vidrio, que tuvimos más de 10.000 visitantes, que se dice pronto, hecho a pulmón, en una de sujetamiento cubata, como que no hay vidrio en España, ¿vale? Bueno, pues hoy acabo de mirar la página de vidrio y hay 42.000 visualizaciones. Y solo pongo cosas de vidrio que se hacen en España y desde España. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ven y la gente flipa. Y los profesionales flipan. Ahora vamos a impartir una primera microconferencia en la Universidad Politécnica de Valencia, con una experiencia piloto de un curso de vidrio caliente de 30 horas, una cosa. Ha habido 56 matriculaciones. En 5 días se había llenado la matrícula. La decana no daba crédito. Nosotros no. Es una cosa muy que la estamos haciendo, muy moderna. Hay que hacer. El problema está en lo que decía Paloma. Hay que hacer ruido fuera de nuestra secta, que es mi caballo de batalla. Nuestra secta es fantástica, maravillosa, pero tiene que seguir existiendo, porque nos juntamos, nos vemos, crecemos, nos apasionamos, nos conmovemos, evitamos que las ideas desaparezcan, hacemos que el vidrio soplado se vuelva a romper, que la joyería tenga un espacio. Tenemos una movida impresionante a nivel mundial, lo conocemos, ¿vale?
¿vale? Pero tenemos que abrir esas ventanas. Hay que abrir esas ventanas, hay que llegar al público, al gran público. La clave está en el gran público. Porque cuando el gran público nos descubre, los arquitectos nos buscan, los historiadores nos buscan, el público en general nos busca. Entonces, yo creo que esa es la clave. Es una reflexión de 30 años ahí, de lo que pasa aquí. Yo llego a la conclusión. No se nos ve. Sí. Estamos en una burbuja y no se nos ve. Rompamos esa burbuja. Muchas gracias. Esto se va a animar, Álvaro. Yo creo que como Silvia sí es necesario que estemos los artistas tratando de hacer obra nueva en vídeo y tratando de hacernos ver mucho con una importancia tan grande como el hecho de restaurar. Porque el hecho de restaurar sí es necesario porque no podemos perder nuestras raíces, no podemos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Pero si no hacemos obras nuevas, si no nos involucramos en tocarle las puertas a los arquitectos y decir, mira, esa fachada la podemos mejorar con este muro, cortina de vidrio, con esta obra, con este arte, y que haya presencia de vidrio, no se va a presentar, no se va a valorizar nuestro trabajo ni a futuro ni a tratar de recuperar lo anterior. Porque es necesario para mí tanto la obra nueva como la restauración. Totalmente de acuerdo. Y eso desde Arcobe, si bien nacimos con un nombre, que era Conservación y Administración de Vidrieras, estamos intentando, lógicamente, dar más peso a lo que es el oficio, la técnica y a la formación de base y a la creación de obra nueva, lógicamente. No nos olvidamos de eso. Me parece importantísimo lo que has comentado. Sí. Ayer. No, tú. Sí. Hola, soy Verónica Leame, chilena. Soy apasionada del libro ya hace bastantes años, prácticamente autodidacta, y ahora he tenido la oportunidad, el regalo de la vida, de poder estar en la Escuela de León, haciendo la formación del grado superior, junto con varios de los chicos que están acá. Y la verdad es que, bueno, me interesa mucho. Y los escuchamos hablar a la actividad de muchos talleres, sus trayectorias. Y por ejemplo, nosotros queremos ser parte. A ver, yo estoy un poco ya en los márgenes de afuera, pero la gente joven no. Y necesitamos instancias, talleres que nos den la oportunidad para hacer las prácticas. Y es súper difícil para la escuela encontrar esas instancias. Entonces, estamos acá ante los maestros. Y esa es mi petición, que nos den las oportunidades a la gente de León de poder seguir avanzando y formándonos y adquirir esa práctica que se necesita, ¿no? Pues mira, te contesto yo si quieres. Me parece totalmente razonable lo que pedís. Desde Arcobe tenemos desde hace tiempo también una propuesta que Moni y yo la hemos hablado varios de nosotros, que es crear una red de talleres en este país que acojan estudiantes en práctica, son gente en práctica. Es una cuestión de tiempo, de voluntariado, de conseguir las personas que se pongan a ellos, contactar con muchos talleres y ver en qué condiciones y cómo se realizaría ese intercambio. Pero mira, aquí tenemos un taller en Segovia, por ejemplo. Sí. Es que justamente he tenido a una compañera de sí. En el taller, creo que no ha llegado a un mes las clases. ¿No ha llegado? A un mes. O sea, es imposible. Es imposible. Porque 100 horas me parece que las que tenía, ella puede aprender. Cuando estuvo en el taller dice, es que en 2 horas que he estado aquí, que llevo contigo, dice, he descubierto tanto. Y cuando ya ella empieza a tener habilidades, a ser más independiente y a demostrar, bueno, pues ya autonomía, se acaban las prácticas. Dices, es que tengo tanto que enseñarte que no puedo, o sea, en 100 horas es imposible. Entonces, sí que hay talleres, para mí ha sido fantástico, ¿no? Pues enhorabuena por haber acogido a eso. Habría que mejorarlo, claro, crear una red, absolutamente. Es posible que los puedan. Sí. Ana, ¿tenías una pregunta?
No, yo quiero seguir con este tipo. Sí. Tengo un taller que acoge a casi todos los años mismo a los estudiantes de la Escuela de León. Y yo también lo que pido, independientemente de que se necesiten talleres, es que las instituciones también apoyen a los talleres para trabajar, y las prácticas que hacen los alumnos con nosotros, tenemos que dejar de trabajar. Yo en mi caso, que soy una apasionada, y lo sabéis, que me conocéis, y yo doy todo. Y también tienes que dejar de trabajar tú. Y muchas veces es difícil decir, pues sí, quiero que vengan porque yo tengo que dejar de trabajar, ¿sabes? Porque muchas veces no puedes tampoco. Y eso también lo tenía que mirar. Se tenía que mirar dentro de las instituciones y demás, y ayudar también un poquitín al taller. Decir, pues mira, tenéis este incentivo o cualquier cosa, porque supone muchísimo. Yo por mí estoy encantada que la gente vaya, pero tengo que siempre hablar y cuadrar mucho los días precisamente para que intentes enseñar todo lo que puedes a la gente. Totalmente de acuerdo. ¿Podrías igual trabajar con nosotros a lo mejor en desarrollar cómo podría ser, no lo sé, este tipo de convenio o de acuerdo? Pero estamos un poco todavía, nos falta empezar a mover más ese tema, pero yo creo que es Moñi. A ver, hay un convenio, o sea, cada taller que acoge un estudiante tiene que firmar un convenio. Lo suyo sería encontrar talleres que firmen ese convenio. Por ejemplo, tú lo tienes firmado y ya lo tienes firmado para siempre. Ana también, Miquel también lo tiene. El tema es con la educación. Quien impone las horas y las fechas es educación. Claro, ese es el tema. También. Es más, mirar de las instituciones que son los que tienen que ayudar y intentar, porque los talleres estaríamos encantados, pero más. Y por supuesto, totalmente de acuerdo con los días. Que la pobre gente, en 10 días no es lo mismo. Yo en mi taller, que ellos saben que tengo muchísimas ramas para poder trabajar de distintas técnicas que les encanta, pues no lo doy para. Verdaderamente sí que es importante mirar ese parte. Debía ser como la formación profesional dual, estar trabajando a la vez que estudiando. Se está empezando a implementar, pero a los ciclos de vidrieras no ha llegado. Sí, Juan. Sí, yo voy para atrás, no sé cómo se llama. Volviendo al tema de la educación, creo que la comenté la primera vez con lo de Nájera, como no existe. ¿Por qué no se hace una colección porque lo mejor para divulgar es enseñar, ¿no? Pues proponer la creación de una vidriera nueva, porque muchos somos vidrieros, estudiantes o de todos los socios de las jóvenes, para crear una colección, una pieza de 30 por 30 que forme parte de una colección que se pueda exponer de manera itinerante durante todo el año, generar unas cajitas de luz que no cuestan mucho y eso llevarlo, cederlo a las instituciones. Sí, no es como propuesta, ¿no? Que surja de aquí. Sí, me parece una idea estupenda. En Inglaterra y Alemania he visto cosas muy parecidas y yo creo que se podía... Sí. Sí, justo, hay un concurso y luego una serie de obras van itinerando. Mira, pues... En Chartres se hizo una exposición así de varios autores que mandaron obra a Chartres y terminó quedando como una exposición fija en el subsuelo de Chartres. Cuarto subsuelo es una colección que creo que son más de 100 obras y de artistas contemporáneos en vidrio. Sí, eso es interesantísimo. El problema es, Juan, lamentablemente, como siempre, encontrar a la persona que quiera mover ese tema, que tenga la energía y el tiempo, pero estamos absolutamente abiertos a eso. Eso lo puede absorber un poco formación de Arcobe, a lo mejor. Podría ser. Moñi, yo creo que Moñi ya tiene bastante en su... Yo solamente quería comentar mi experiencia personal. Yo cuando hice aquí el grado de vidrio tuve la gran suerte de poder trabajar con Raúl Santana en su taller y cuando hablan que hay que hacer un seminario de 100 horas, digo, bien, nosotros al final estuvimos más de 2 años colaborando juntos. O sea, más de 2000 horas para no aprender, sino para dejar de no saber. Es decir, muchas veces cuando
ves estos cursos de formación profesional, dice 150 euros en un taller, y si es que eso básicamente, entre que te vas, te pones el peto, intentas cortar un plomo, intentas alisar un plomo, intentas pintar, enciendes el horno, apagas el horno y ya se te dio ese tiempo. Bueno, luego están también las prácticas de Erasmus. Sí. Esas sí que son más largas. Son más largas, pero me refiero que lo que ahora mismo dice educación desde un punto de vista de formación profesional, de prácticas, yo es que con Raúl estuve más de 2 años. Lo que comencé con una práctica de 2 meses, afortunadamente me acogió bajo su paraguas y me dejaba ir a su taller allí a la Salceda y he estado horas y horas y horas intentando aprender y intentando cortar. Porque hay una cosa que es muy importante y es que en este mundo del vidrio hay que tener un conocimiento teórico, pero no hay que olvidarse de que el vidrio es un material y que hay que aprender a manipular ese material. Entonces muchas veces cuando te viene algún, entre comillas, iluminado y te dice, mira, quiero hacer esta pieza, digo, pero si eso es básicamente imposible. Aquí hemos visto en la catedral las estrellas, digo, pero si es que a ver, que estamos haciendo ángulos obtusos, eso se puede hacer manualmente, de 2 de cada 3 se van a romper. Es decir, hay que aprender a manipular, hay que aprender a saber, y eso, por mucho, estas personas que hablaban de historia, soy historiador del arte, ¿has tocado alguna vez el vidrio? No. Yo con Paloma alguna vez tenía alguna disputa diciendo, a mí me encanta, cuando llego aquí, a mí me han echado, bueno, yo creo que no me han echado por ser quien soy, pero yo toco el vidrio, y cuando viene alguien le dejo que toque el vidrio, mira, toca la textura del vidrio, este es un vidrio pulido, este es un vidrio arenado, es que eso hay que vivirlo, y hay que tocarlo, hay que tocar plomo, y tienes que tocar un plomo viejo y un plomo nuevo, y eso hay que manipular. Y entonces, estudiar solamente teoría de vidriera es muy bien, es necesario, pero hasta que no bajas, hasta que no te metes un poquito los pies en el barro, no digo hasta las rodillas, solamente un poco hasta los tobillos, no llegas a percibir lo que es el vidrio. Muchas gracias, Ricardo. Yo sí podríamos seguir aquí un rato más, pero nos van a echar, entonces, si os parece, a menos que alguien tenga algún comentario o pregunta de última hora. Yo sigo pensando y hay que tener mucho interés en divulgar también los peligros que tiene nuestra profesión, tanto para nosotros como profesionales como para el medio ambiente. No puede ser de que se laven pinceles de grisalle y que se tire toda la pintura a la red pública. Hay que tener conciencia tanto en las vías respiratorias como en las dermales. Hay que tener conciencia de que no se puede lavar las manos con agua caliente cuando estás pintando grisalle. Tienes que tener conciencia de que el poro con el agua caliente se abre y es más fácil que te contamine. Es muy fácil contaminarse y no es reversible. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que divulgarlo porque yo veo año a año cada vez más profesionales que están con claros síntomas de que de saturnismo. De que hay algo que llama para abajo y no le podés decir, Paco, ¿ya le hiciste el análisis del plomo este año? A ver cómo más. Otro tema también, otro campo de batalla más. Como hablamos otro melón. Exactamente, no hablamos más melones ya. Bueno, yo quería despedir ya este segundo encuentro felicitando y agradeciendo lógicamente a Pablo y a Ricardo por su colaboración, por las charlas fantásticas que nos han dado de forma desinteresada. Esto no sería posible sin los ponentes que ha habido aquí, sin el trabajo de la comisión de eventos, que los quiero que vengáis aquí al estrado. Y muchísimas gracias a todos vosotros, tanto socios como no socios, como los que habéis venido desde otras partes del país a asistir a ese segundo encuentro. Intentaremos... Y de Europa. Y de Europa algunos, ¿eh? Exactamente. Pues un aplauso para los del grupo. ¿Quién nos falta? Y un aplauso para la compañera Paloma por toda la voz que nos ha dado. Pablo, está muy bien.